Perfecto. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para abordar un tema importante, pero que también es bastante añejo ya en este tema a nivel de país, que es el tema de las medidas cautelares que le fueron otorgadas hace varios años ya a las comunidades de Zipaquapa en el marco del tema de la minera Marlin. De hecho, hay ya un tema de medidas cautelares donde hay varias acciones que debe de emprender el Estado, y en una de estas está el tema del servicio del agua potable a través de algunos proyectos. No he logrado entender por qué fue al Infom que dejaron finalmente en ese cumplimiento de medidas cautelares, porque creo que debió haber sido otro ministerio, pero que es parte también de los planteamientos que creo que habría que discutir en este caso. Creo que ahorita el FODES podría ser una vía que se podría ir explorando a partir de que entiendo que los fondos que están a cargo del FODES en el MIDES va a ser para hacer temas de agua potable, agua y saneamiento, entiendo en este caso. Creo que aquí lo que debería haber es ya una ruta de trabajo. Inicialmente creo que ustedes estuvieron involucrados, licenciado Andrino. Este tema lo hablamos hace como unos 2-3 meses, cuando todavía estaba el exdirector de la COPADE, el licenciado Osvaldo Samayoa. Entiendo que hubieron dos reuniones de trabajo directamente ya en la gobernación departamental de San Marcos, que fue convocada por la COPADE. Entiendo que fue un par de especie de talleres donde participaron los beneficiarios de las medidas cautelares, que son los que están acá. En teoría eso fue lo que nos dijeron, y la institucionalidad pública es parte de lo que queremos que se aclare hoy, y parte de la entidades del Ejecutivo. Entendí que estuvo COPADE, estuvo Infom, estuvo la COPRESAM, creo, la Gobernación Departamental de San Marcos, como esa representación institucional del organismo ejecutivo. Entonces la idea de esto es, entiendo que hubieron algunas reuniones, estaban tratando de trabajar en la COPADE una hoja de ruta del abordaje de la medida cautelar, que como les digo es una medida cautelar bastante añeja, ya tiene varios años en este sentido, y el cumplimiento de la medida cautelar pues ha sido bastante poca, el tema del cumplimiento de la medida cautelar como tal. Creo que una de las debilidades, licenciado Amezquita, ha sido que la COPADE, no digo en esta administración pues, sino que incluso desde cuando existía la COPREDE, es que no ha tenido un mecanismo real para el tema de cumplimiento de medidas cautelares y de sentencias de parte de la Corte Interamericana. Yo he acompañado a algunas comunidades en otro tipo de medidas cautelares que han sido otorgadas. Incluso hay una que llegó al nivel de sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que es la de Laguna Larga, pero que tampoco esa ha sido cumplida, a pesar de que ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que da un marco referencial para el cumplimiento de medidas cautelares en esa línea. Pero lo que ha habido es una debilidad institucional en función de entender el papel rector que tiene la COPADE ahora en el marco del cumplimiento de estos mecanismos internacionales, y la coordinación interinstitucional que debería de haber, dado que es un compromiso de Estado, que si en este caso el Infom, por el marco legal y regulatorio que tiene, no puede cumplir toda o parte de esta medida cautelar, creo que sí debería explorarse otras entidades del mismo Ejecutivo que pudieran darle salida a este tema, o ir identificando las posibilidades de transferencias presupuestarias en el rubro de sentencias judiciales para que el Infom pueda cumplir la responsabilidad de esto. Si no, vamos a seguir en este círculo vicioso que se está convirtiendo el tema de medidas cautelares, y lo peor es que siguen habiendo comunidades que se están revictimizando cada vez que no hay un cumplimiento de esta medida. También quiero aclarar que no es un tema de incumplimiento de este gobierno, sino que es un tema que viene arrastrándose de varios gobiernos,
Creo que esperaríamos que en este gobierno pudiéramos encontrarle el cumplimiento. Yo explorando un poco esto y revisando, veía que el Infom, creo, bueno, ustedes explicarán mejor eso, si tienen o no las posibilidades de poder cumplir esto, o hay que buscar mecanismos a través del Ministerio de Finanzas y a través del MIDES, y por eso mencionaba el FOES, que podía ser una de las instancias dentro del mismo Ejecutivo que podía o podría cumplir esta medida cautelar, dado que entiendo que el FOES tiene recursos, tiene el equipo y tiene todo el tema de planificación para poder acompañar la ejecución de estos proyectos en ese sentido. Pero bueno, era un poco esa pequeña introducción. No sé si los peticionarios de la medida quieren indicar algo. Entiendo que el gerente del Infom en la primera reunión que participa, porque en la anterior o en la primera que estuvimos no participaron. Creo que estaban en ese impasse de cambio de presidencia, creo que fue. Porque esa fue hace varios meses. No fue reciente, hace meses. Entonces el Infom no estuvo como institución como tal. Entonces, si ustedes quieran expresar algo, ya que ahora está el Infom y está Copade, que entiendo que Copade de hecho sí participó, pero tuvo un cambio en la dirección. Entonces, les dejaría la palabra a los peticionarios y luego pues ya empezar a ver y a discutir qué salida le podemos encontrar a este tema. Bien, entonces como peticionario soy el asesor del caso, Carlos Labarca. El compañero Eberto Roblero es el principal del Consejo Maya Zipacapense, que representa a los defensores y defensoras de derechos humanos en Zipacapa en relación a las medidas cautelares y el caso. Y el señor Francisco Bámaca, que es quien representa a los compañeros y compañeras defensores de derechos humanos de San Miguel de Xtaloján, ¿verdad? Entonces ellos van a tener la palabra en representación y vienen apoyados por algunos y algunas compañeras, porque además con los propios gastos, a nosotros nadie nos paga un sueldo ni nada por el estilo, entonces por eso tampoco pueden venir muchos ni muchas, ¿no? Entonces, Eberto, por favor, y yo voy a tener la palabra de último. A todos, muy buen día. Mi nombre es Eberto Roblero, represento al Consejo de hace unos meses que nos reunimos, ¿verdad?, con el director de la Copade, que fue en San Marcos. Ahí pues como que si ya se estaba llevando una ruta, ¿verdad?, iniciando una ruta de trabajo, no le se quedó acá. Y después nos reunimos con en otra reunión donde estuvo lo mismo, ¿verdad?, que lo que se planteó ahí ya no se llevó a cabo otra vez. Según en estos días, como organización del Consejo Maya Zipacapense, solo me enteré yo ya después que llegaron a ese caso, pero no recibimos ningún. Entonces, creo que lo que se hubiera planteado ahí en la reunión de San Marcos, pues ya no se que se iba a empezar un plan de trabajo, ¿verdad?, de visitas, pero siempre y cuando tenía que ser convocado el Consejo Maya Zipacapense, pero siendo así, ya no fue así, ¿verdad?, porque ya no fuimos notificados. Entonces nosotros desconocemos personal, yo como representante del Consejo Maya Zipacapense desconozco la visita que hicieron allá, ¿verdad? Pero ahorita ya estando aquí, ahorita que ya está el Infom, ¿verdad?, que en ese momento solo estuvo la COPAD y nosotros como organización. Entonces creo que ahorita deberíamos ver, ¿verdad?, que no sé si ya hay un cronograma de trabajo para que se va aterrizando, ¿verdad?, más específico para darle seguimiento a tantos años. Digamos, esto, ¿verdad?, 14 años. Entonces, nosotros como Consejo Maya Zipacapense lo que exigimos es que nos presente un informe, cómo va el avance, también sería lo del Infom,
cómo, si ya se reunieron los de Copade con el INCOM o no, ¿verdad? Aquí ¿verdad? El INCOM, si ellos ya tienen conocimiento, primera vez, ¿verdad? En la reunión. Tienen sostenido el Copade, pero nosotros lo que queremos, como las comunidades, ¿verdad? Que estamos esperando el cumplimiento de las líneas escolares, que también se han hecho algunos en Zipacapa, de todas las medidas cautelares se han ejecutado algunas que no se han llevado a cabo porque se han sentido trabajos forzosos, se le ha sentido recursos a mucha gente y por falta de recursos muchos se han quedado fuera, que se ha venido trabajando, eso sí lo podemos decir, lo que era la vieja política, porque si pones tanto, pues vas a tener el beneficio y si no, no. Pero en caso de esto nosotros denunciamos, ¿verdad? En nombre de todas las comunidades de Zipacapa, todos los institutos que se han dado en el proceso de desarrollo. Hoy en día, nosotros lo que pretendemos es que ya no se vean esos abusos, pues, de cuestionar usuario, ¿verdad? Que va a ser, o sea, es beneficiado de dichas medidas, que además es una medida cautelar, es un dictamen, ¿verdad? De la Comisión Interamericana, que por una denuncia que se puso, ¿verdad? Se denunció al Estado, la Comisión dijo, ¿verdad? Que otorgó, ¿verdad? Una medidas cautelares para Zipacapa de San Miguel. Y Zipacapa es lo más atrasado que ha estado, porque ahí son 13 comunidades. En aquel tiempo eran 13 comunidades que ahorita ya son más, ¿verdad? Pero que al final Zipacapa en ese momento donde la comisión lo dictaminó esto de las líneas cautelares eran 13 y proponen todo el municipio. Entonces, aquí la comisión no dejó a nadie, a ningún zipacapense fuera, sino que todos en el proyecto que la línea está fuera. Y eso es lo que nosotros venimos reclamando, ¿verdad? El cumplimiento de la línea. Pero se ha dado, ¿verdad? Muchas cosas que no se han cumplido como debe ser, con los trabajos forzosos, exigir recursos a los usuarios y mucha gente, madres solteras, viudas, huérfanos, ellos por no tener recursos. Entonces nosotros denunciaríamos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Ante el diputado y ante la Copade que ya no se sigue dando. Muy bien. Si quiere pasemos a San Miguel para tener tiempo los dos municipios. Buenos días para el diputado y también al ingeniero de INCOM, de la Copade. Y luego de que, bueno, yo les doy la información de que ha habido dos reuniones allá en San Miguel Ixtahuacán, pero bueno, una de las que fuimos convocados por medio del abogado que nos acompaña, y luego de que es una razón real, yo lo tomo mucho en cuenta porque las convocatorias salen por medio del abogado, y la otra reunión que tuvimos no así fue, sino que yo era el más interesado de que sí lo estaba convocando al ingeniero y confirmó la llegada allá, pero mucho menos no le hizo con el abogado, porque así es la cuestión. Entonces, bueno, aquí nos ha entregado también un informe sobre todo lo que ha determinado
sobre todo las mismas que nosotros hemos planteado hacia su persona como eje de derechos humanos. Entonces se ha podido lograr, bueno, lo tenemos esa pequeña hoja pues que nos dieron en ese mismo momento, pero se ha quedado así, definitivamente ya no se iba a hacer más convocatoria, esa es la que nos informaron. Entonces, pues bueno, ha venido tiempo, miren, nosotros lo sabemos, somos los más afectados, que no tenemos agua, que nos pudieron excluir allá no solamente el INFOM, sino el alcalde en ese entonces, y también también la mina Marle, también en conjunto, nos hicieron excluir por tal razón de que nosotros éramos opuestos, de que somos los que estamos dando la información. Pues es cierto de que nosotros somos tomado en cuenta, nosotros somos los demandantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es por eso que nos excluyeron, nos sacaron de todo junto con los comités locales nuestros. Nos tomaron una medida así de represión que ya no tenemos nada, hasta incluso nos hicieron para sacarnos dentro de nuestra comunidad y mandarnos para afuera, y ya no tenemos más derechos para tener ese agua. Entonces, yo prácticamente yo me quedé sin agua por mi causa, también los otros que no tuvieron agua, hay más como 83 familias, aunque había 112 familias que se quedaron sin agua, pero lamentablemente como los comités empezaron a hacer negocio, que obligaron a la gente que se metiera a pagar los 2.100 quetzales que le iban a pagar, y la verdad es que nos sometieron en ese momento, hasta incluso tuvimos una demanda también en contra del alcalde, y en el cual de que también el Estado, los magistrados, no sé hasta qué juzgado terminaron, y salieron a favor del alcalde, pero nos habían sometido. Entonces nosotros por eso los hicimos ver de que para que la ley también lo intervenga, pero no hubo mayor cosa ahí. Entonces se quedó la cuestión así bajo impunidad, y luego de que nosotros nos quedamos sin agua, entonces fuera estamos excluidos, y hasta hoy ya tenemos casi llevamos como 14 años ahorita de estar luchando para tener agua nuevamente, quejando, haciendo las quejas aquí con el Estado, pero no nos ha hecho. Bueno, sobre todo viene por este señor Gramajo también, que es el que lleva el caso, pero mire, también esta persona ha estado también llevando el caso más mejor, de repente a favor del INFOM o a favor de la mina Marle, yo no sé, pero la realidad de que lo que vemos es de que nos hace también estar bajo impunidad, y por tal razón estamos lo mismo, sufriendo sin agua. Aparte de eso también, como existió contaminación de esos dos agua del pueblo y agua de IDEA también, es los proyectos que nosotros tenemos desde mucho más atrás. Entonces estos fueron contaminados, y ahora no hay seguimiento, si es que el agua sigue contaminando, pero nosotros estamos tomando de este poco de agua. Lo bueno es de que ahorita, como la mina también con todos sus gentes ahí sirvieron ese agua también, y nosotros jodido ahí seco, el tanque no llegaba agua con nosotros. Entonces, si pero bueno, ya lo sufrimos. Como vamos a ir, Copade y FOM va a ir interviniendo, vamos insumando si hay algún tema o algún dato que a las instituciones del espacio ustedes puedan también poder aportar en este sentido. Entonces, licenciado Amezquita, ustedes iniciaron ya un proceso, bueno, Copade institucional. ¿Podría presentarse para saber quiénes están presentes? Sí,
Jorge Mario Andrino, gerente de INCOM. Eric Palomo, director general de Unepar. Jorge Luis Hernández, director del programa de desarrollo y ejecución. Buenos días, Roberto Casasola, gerente de proyectos. Carlos Amezquita, director de Copara. José Gómez, profesional de Copara. Carlos Cruz, de Copara. Muy bien. Decía el licenciado Amezquita, ya la COPADE como tal había iniciado un proceso de trabajo en función de buscar los mecanismos de cumplimiento de esta medida cautelar. Lo que decían los comunitarios, 14 años que fue emitida esta medida cautelar y el cumplimiento ha sido bastante bajo, digamos, en este caso. Y creo que ha habido un par de proyectos, pero que igual han quedado incompletos. Lamentablemente en algunos momentos se volvió un negocio para algunos, que les cobraban tema de cuota, faina y todo esto. Todos los que eran, ha habido un círculo de revictimización de forma constante, lamentablemente. Al final de cuentas esto se ha ido viendo como un mecanismo de castigo, ¿no? Te dejo fuera porque hablaste contra del proyecto, te dejo fuera porque finalmente no estuviste de acuerdo, y eso al final de cuentas sigue revictimizando, en este caso, a las comunidades y a las familias. Como le decía al inicio de esta reunión, licenciado Amezquita y licenciado Andrino, lo que el Estado de Guatemala no ha tenido, al final de cuentas, es tener un plan o un mecanismo de cumplimiento de medidas cautelares y de sentencias emanadas del sistema interamericano de derechos humanos o de cualquier otro sistema en este sentido. Siempre es la discusión cómo cumplir las medidas cuando debería de haber un mecanismo real. Y en este caso era lo que yo le decía, he estado dándole ahí algunas vueltas al tema de la medida y no encontré cuál fue el mecanismo, cuál fue la idea de dejar al INCOM, quizás porque había institucionalidad que no existía en aquel momento, pero creo que hoy por hoy el Estado de Guatemala, en el marco del cumplimiento de esa medida cautelar, sí debería hacer un cambio de esa institucionalidad que estaba al inicio, o complementar los esfuerzos que pudieran venir, involucrar a otras instituciones, pero por eso le decía, el tema de la creación del mecanismo en este caso es bastante importante, porque si no vamos a seguir teniendo una serie de medidas cautelares, pero que finalmente hoy por hoy muchas de esas no han sido cumplidas y no se le ha entrado ni siquiera el tema de fondo, y que es lo lamentable. Entonces, licenciado Amezquita, ¿qué tanto han avanzado? ¿Qué es lo que hay hasta el día de hoy en este tema de las medidas? ¿Qué más tenemos que hacer para poder tener el cumplimiento? Gracias, diputado. Un saludo también a los representantes de las comunidades. Diputado, le comento que la COPADE desde el mes de febrero, en una reunión que hubo en Washington, se hizo una revisión de medidas cautelares que estaban pendientes. El anterior director tocó este tema como una de las medidas más importantes, y a partir de ahí se empezó un proceso que ha implicado 7 momentos hasta la fecha. En el mes de junio se realizó una reunión con autoridades, que ya hicieron mención aquí los comunitarios sobre esa reunión. En esa reunión estuvo el director ejecutivo de la COPADE, el licenciado Samayoa. Luego en el mes de agosto se realizó una reunión con autoridades de los COPODES, de Zipacapa y San Miguel Iztahuacán. En el mes de septiembre se elaboró un informe preliminar que traigo acá, que podemos entregárselos. Quiero hacer un paréntesis. Me parece que si no se les ha entregado un informe a las comunidades es un error de nuestra parte, nos disculpamos. Vamos a entregarles un informe sobre esas acciones que se tomaron. Luego, en el mes de octubre, diputados, se sostuvo una reunión con el Instituto de Fomento Municipal, que yo supongo que ellos van a dar más detalles sobre. Tengo algunos detalles acá, pero tal vez vale la pena que se les dé la palabra a ellos, porque tienen avances importantes. Y en el mes de noviembre se hizo una visita in situ, es decir, hace unas semanas. Entiendo por lo que decía aquí, perdón, ¿cómo se llama? Don Alberto, que tal vez no se invitó a todos, también hay que
revisar ese tema. Y el papel que tiene la COPADE, que es el organismo de coordinación, porque no somos un organismo ejecutor, pues hemos tenido esos 7 momentos de discusión. Tiene usted mucha razón, de todos modos estos mecanismos solo van a la parte preventiva de la medida, pero no al fondo, y sí necesitamos un mecanismo para que podamos entrar a la reparación de fondo, porque si no las medidas cautelares se vuelven cautelares eternamente y no se toca los temas de fondo. Entonces nosotros hemos tenido estas 7 iniciativas, creo que hay que mejorar la comunicación con las comunidades, pero todavía no se tienen resultados suficientemente concretos. Entonces dejaría ahí la palabra. Licenciado Andrino, Gracias. ¿quiere tirar una? Buenos días, señor diputado, señor COPADE y a las comunidades también. Bueno, el Infom desafortunadamente ha caído en este proceso con una institucionalidad muy débil. Es decir, no entendemos tampoco y coincidimos mucho con el señor diputado en el tema de que cuando se le asignan las capacidades a una institución es para que efectivamente pueda dar cumplimiento a ella. El Infom se le asignaron 2 proyectos en particular y en el año 2022 y 2023 se desarrollaron los procesos correspondientes. Desconozco exactamente la razón porque se les hizo requerimientos formales. El proceso terminó de licitarse en 2 comunidades, en Quequesiguán y sus aldeas y en Pueblo Viejo. Uno es para la perforación de un pozo y el otro es para efectivamente ya en un sistema que incluye la perforación y el sistema de distribución en un tanque. Increíblemente o no, el contrato ya adjudicado, ya realizado en el primer mes de enero de este año no se firmó. Aparentemente no había liquidez por el cambio de año y de gobierno, no se liquidó esa situación en la cual nosotros no estábamos enterados porque yo asumí a finales de abril en el Infom. Fue muy lamentable entender que los proyectos tuvieron que, por el marco de los plazos legales, tuvieron que darse de baja porque efectivamente ya no podía llevarse a cabo los procesos terminales. Fue una situación muy lamentable. Nosotros hemos recibido a las comunidades en Infom, específicamente de Quequesiguán y de Pueblo Viejo, quienes han llegado. Hemos también venido acá a algunas citaciones, no con el señor diputado, pero sí con otros, representantes de San Marcos. Y en ese proceso entendimos el problema que había y la necesidad no solo de cumplir una obligación legal que tiene el Estado de Guatemala, sino principalmente las necesidades que tienen las personas del agua. Después de tantos años, que creo que es una irresponsabilidad del Estado en general y de las autoridades del Estado haberlo dejado pasar. Ofrecimos a la comunidad una alternativa, a las 2 comunidades una alternativa, diciéndoles nosotros podemos entrar inmediatamente a hacer un trabajo que permitiera avanzar en un mecanismo donde ya solamente se pudiera hacer la parte final contractual. Las 2 comunidades indicaron que no era lo que querían, lo que simbolizaba el hecho de que no hay una confianza en la institucionalidad de Infom para trasladarlo. Solicitaron y quedó asentado en un acta de que la licitación se volviera a iniciar. Y tomando en cuenta esa situación que quedó documentada, el Infom procedió a hacer esto. Terminó los proyectos, los 2 proyectos de licitación que se estaban, digamos, en un limbo legal, y Junta Directiva aprobó que se realizaran las nuevas licitaciones. En este momento ya están publicadas en Matecompras, están en un proceso de verificación de las bases. Ustedes los pueden tener, yo con mucho gusto puedo hacerle llegar al señor diputado la información con los no y todo lo que se está verificando para que se puedan tener. Inclusive se mejoraron las bases de lo que originalmente estaban planteados, y la expectativa es que si el presupuesto del Estado es aprobado, porque eso depende también la funcionalidad de los recursos,
en el mes de febrero puedan adjudicarse los proyectos y empezar a trabajar en un cumplimiento que entendemos no llevará más de 4 a 6 meses. La expectativa del Infom es que en este año enero 2025 se entreguen esos 2 proyectos, que son los únicos que tiene el Infom a su cargo en un mecanismo claro. Hemos acompañado a la COPADE efectivamente a algunos procesos, se han requerido algunos otros proyectos nuevos para que pueda el Infom participar ante la necesidad que tienen las comunidades, pero desafortunadamente para esos procesos ya no tenemos recursos. Entonces coincidimos, creo que el FODES es ahora que está muy alimentado de presupuesto, y les ofrecemos la colaboración interinstitucional que corresponda, por ejemplo, para hacer los análisis de preinversión, por ejemplo, para poder hacer supervisiones y todo lo que el Infom pueda aportar a nivel técnico. Lo que no podemos es financiar los otros proyectos que pudieran venir como parte de las medidas. Estos 2 están asegurados para que se puedan entregar, Dios mediante, si no sucede nada en los procesos de licitación, para entregarse en el año 2025 y cumplir con una añeja responsabilidad del Estado que se tiene. Eso es lo que podemos informar. Yo con mucho gusto puedo traer la información por escrito. Sí, se la voy a solicitar para el día viernes, por favor, para tenerla y poderla trasladar. Licenciado, por favor, hay algunos elementos así. Gracias. Sí. ¿Cuál es el origen del Infom? En esto es el convenio tripartito suscrito por las municipalidades de Zipacapa, San Miguel, el Infom y la empresa minera Montana en el año 2012, 2 años después de que se adoptaron las medidas cautelares. Es una medida administrativa que no se consultó, como no se consulta nada con las comunidades según debiera ser hasta el día de hoy, y se les excluyó. Y la finalidad en realidad es garantizar la corrupción a través de la ejecución de los proyectos de agua, ¿verdad? Por eso las acusaciones de los compañeros sobre el trabajo forzoso. Resulta y está incluso probado por los estudios de evaluación de impacto ambiental en el mar, donde se dice que se contrata, se le paga a los ingenieros, a la mano de obra calificada, a la no calificada, ¿verdad? No merecen salario, entonces ellos es trabajo comunitario. Pero en el contrato de obra aprobado entre el Infom y la empresa constructora, ahí está presupuestado y le pagan esa mano de obra. Así de descarada es esa corrupción. Le pagan al contratista esa mano de obra, pero ellos tienen que hacer su trabajo comunitario. ¿A quiénes se reparten eso? En un proyecto, sin duda, también es mucho, pero ya 5, 10, 15, 20 proyectos y en todo el país. Es una corrupción que hemos estado denunciando desde hace tiempo y no hacen nada en el Infom al respecto. Sabemos que están conscientes de que está así el Infom, ¿verdad? Aquí al grado de que tuvieron que trabajar forzosamente los compañeros y mujeres sin salario, ¿verdad? Solo los ingenieros tienen ahí su salario. Bien, esa es una cuestión muy grave. Entonces, evidentemente, eso permitió. Usted tendría los documentos, estos de La los COPADE contratos, tiene todo el documento. de los contratos. Sí, lo tienen todo. Pero el Infom tiene todos los documentos y no el Infom hace los contratos con los proyectos, con las empresas. Claro, pero usted se refiere a estos proyectos en Sí, particular. a esto. Estamos hablando de los mismos. Sí, lo que pasa es que si nosotros tuviéramos la información de lo que usted está mencionando, no estaríamos obligados a presentar una denuncia directamente al Ministerio Público. Pues usted la Por tiene. eso es que es importante verlo, porque si nos está dando un proyecto hace 10 años, 12 años, habría que determinarlo para identificar cuáles son y denunciar. Nosotros, hay informes que hemos presentado al Infom y a la COPADE reiteradamente. De hecho, el 17 de junio del 2024, en una reunión que hizo referencia a este señor, en COPADE San Marcos, presentamos un muy resumen de todo eso durante todos estos años, y ahí hay bastante, pero todos los expedientes documentados están en la COPADE y en el Infom, porque el Infom es quien tiene esos contratos, fue quien suscribió los contratos con las constructoras. 2012 me dice. Ahí comenzó el contrato tripartito y comenzaron entonces todas las contrataciones para la construcción de los proyectos, por un lado por la empresa y el Infom, y la empresa hizo lo mismo. La empresa lo mismo, obligó a los comunitarios a trabajar como trabajo comunitario, pero a las empresas les pagó esa mano de obra. Están en los contratos, los tienen en sus expedientes. Y lo hemos estado denunciando todo este tiempo, hasta el día de hoy, a este gobierno desde el inicio.
presentamos esto el 17 de julio y seguimos esperando respuesta. Y seguimos en lo mismo. Y nos viene a decir que hay 2 proyectos garantizados, tal vez, si Dios quiere. Más de 14 años. La Comisión Interamericana, a mí me da curiosidad si ustedes saben lo que es una medida cautelar. Porque ese es donde tendríamos que comenzar realmente, ¿verdad? La Comisión Interamericana es muy clara al respecto cuando dice que es un mecanismo de protección, en este caso para las comunidades, para proteger a una o más personas de una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Eso lleva ya más de 14 años. ¿Y cuál es el resultado hoy? Nosotros confiamos en este gobierno porque de hecho contribuimos las comunidades a que llegaran y se mantuviera el presidente y tomara posesión, que es parte de la lucha de los comunitarios. Y le dijimos al diputado Chic desde la citación del 20 de mayo de este año que nos diera la oportunidad de seguir platicando con la COPADE, con el gobierno, y que suspendiéramos las citaciones. Pero vemos que sigue al contrario, con graves problemas, porque en la reunión de agosto que hubo en Zipacapa, en San Miguel, que llegó el señor Cruz con Jacobo Gramajo, uno de los grandes encubridores de la corrupción en los gobiernos anteriores, de Molina hasta acá. ¿Quién es Jacobo Gramajo? Jacobo Gramajo trabaja en la COPADE. Estuvo en la comisión presidencial. ¿La COPRE? Sí, no, antes también. Sí, antes por periodo. Sí, y la cuestión es que se le cuestionó en esa reunión fuertemente y le dijeron, ¿y usted qué hace aquí? Porque según nosotros este gobierno iba a empezar a sacar a los corruptos, ¿va? Se le cuestionó en Zipacapa, se le cuestionó en San Miguel y Ixtahuacán. Pero el mecanismo de convocatoria es para mí como asesor y hacia los 2 compañeros, y yo se las envió por escrito. En la segunda convocatoria el señor Cruz me llamó el 18 del mes pasado. Yo estaba fuera del país, le digo, les voy a contar esto porque es importante, ¿no? Yo no estoy en el país, así que tengan la reunión, me parece muy bien, pero envíenme la convocatoria como hemos hecho y yo se la envío a los compañeros. No la enviaron. Le presentaron un informe a uno de los comunitarios y en San Miguel no invitaron tampoco al compañero. Es decir, los mecanismos que hemos acordado, incluso con el diputado Chica aquí en mayo, lo incumplió la COPADE, porque creemos nosotros fue una penalización porque cuestionamos a este señor, que eran amigos del señor Cruz. Entonces ya como que nos quieren sacar ya un poquito, cuando esos mecanismos no los establece el Estado. Es la Comisión Interamericana la que determina quiénes son los peticionarios. El director, el diputado lo saben. Entonces, ¿qué pasó ahí? Seguimos con las prácticas de siempre. Bueno, miren, aquí en este caso... Disculpe, diputada, sí, solo quiero que termine. Pero... Sí, porque es importante, porque para poder avanzar. Si no tenemos la oportunidad. Sí, pero avancemos. Entonces, las comunidades, como se dijo, financian. Aquí están todos los datos de los financiamientos que además le pidieron a las comunidades. Quiere decir que las comunidades también cofinanciaron la ejecución de las medidas cautelares. Y presentamos datos y números de actas. Y todo eso está en sus expedientes, del INFON y de la COPADE. Entonces lo que insistimos es, ¿por qué no dan una respuesta concreta al respecto? Y el comienzo puede ser una respuesta a esta solicitud. Y por eso, diputados, nosotros hemos acordado solicitarle que a partir de ahorita las citaciones sean mensuales. Definitivamente, porque 2 proyectos es lo que tal vez, si Dios quiere, pero de ahí no sabemos. Y en todos hay graves problemas, exclusiones. Entonces ya lo decían los compañeros, queremos que la citación sea mensual, ¿verdad? Creemos que 30 días es suficiente a partir de que esto es urgente después de 14 años para que presente resultados. Ahorita que estamos aclarando esto, que nosotros sabemos que ustedes tienen una voluntad de resolver las cosas, y lo tenemos claro, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces el punto es que mes a mes nos da resultados. Los compañeros vienen con sus fondos y todo, pero se van a turnar para ver cómo hacemos presencia a manera de darle seguimiento a esto mes a mes, por favor. Un cronograma, financiamiento, recursos encargados. Y la COPADE, que nombre a una persona responsable para la convocatoria, que coordine conmigo para evitar estas exclusiones como represalia de sus empleados a quienes se les acusa de corruptos, independientemente de lo que hagan.
¿verdad? Entonces eso es importante, por favor. Ese es el Este es independiente de que el gobierno y el Estado se reúnan con quien quiera, con los alcaldes, pero con nosotros como peticionarios en este marco debe. Yo lo que voy a hacer es realmente, mire, licenciado Mezquita, le voy a dar la palabra. Yo quiero ir más allá de lo que los compañeros piden. Este tema del documento que ya entregaron, si es que se lo entregaron a ustedes, director. Estamos verificando. Por favor, sí, verifique si no lo han ingresado de forma oficial, yo les pediría que lo puedan ingresar, o si tienen copia aquí, déjenosla y nosotros se las providenciamos hoy de una vez para que ustedes la puedan tener. Si es que todavía no. ¿Ustedes tienen el sello recibido de Infom o solo a Copade le entregaron ese? Se le entregamos a la Copa el 17 de junio. Sí. Entonces, tal vez Claudia, si le pueden dejar copia a los compañeros de esto de una vez, por favor, para que nosotros solo lo providenciemos al Infom y que el Infom le dé respuesta ya de forma directa a los comunitarios. En la nota tal vez de que vamos a providenciar, que ellos le den un correo, un número de teléfono para que ya la comunicación se vuelva directa y no estemos en este tema de solo por esta única vez. Lo vamos a hacer para que la cuestión vaya de una forma formal y que ustedes puedan tener respuesta, que aparte es un derecho constitucional en este sentido. Bueno, yo quiero ir más allá de lo que están planteando los comunitarios. Yo lo que le voy a pedir hoy, licenciado Mezquita, y se va a pedir para la próxima semana, el día miércoles, le voy a dar 8 días básicamente, es para que usted traiga un plan de implementación de la medida cautelar. Tiene 8 días para identificar qué otras acciones y qué otras instituciones, además del Infom, deben de sentarse. Lo que el Estado de Guatemala no ha entendido es que es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Entonces, este tema, digamos, usted necesita una acción del sistema judicial, puede convocar al organismo judicial si es que así fuera el caso. Si necesita una acción del Congreso de la República, muy bien, puede solicitársela al organismo, porque es un tema de Estado. El problema es que las medidas cautelares se han entendido como una carta de buenos deseos y buenas intenciones, cuando no lo es. Recuérdense que bien los compañeros bien podrían ir ahorita al mecanismo de la petición y eso nos lleva a un proceso ante la Corte y otra sentencia judicial más a nivel internacional. Ya estamos en eso. Entonces eso al Estado de Guatemala, hoy con el gobierno que se tiene, no le convendría. O sea, eso el gobierno de Jimmy, pues, ¿qué más podía esperar uno? En los gobiernos de Yamatei, igual. Pero en este gobierno en particular, licenciado Mezquita, creo que la idea es avanzar. Mire, ya se nos fue todo el año, ponernos de acuerdo inclusive en cómo va a ser el tema de la metodología. Y eso finalmente sí juega un papel en contra del Estado, pero las consecuencias las siguen sufriendo las comunidades. Aquí podríamos pasar todo el día dándole vueltas y vamos a tener las mismas explicaciones, los mismos cuestionamientos. Entonces yo, para ir aterrizando, lo que le voy a pedir, además de lo que los compañeros han pedido, la respuesta a este documento, yo les solicito que ustedes se las dé, es que las medidas cautelares también indican que son los peticionarios con los que debe de haber la comunicación. No voy a leer bien esta porque en algunos casos, algunas medidas incluso indican que debe consultarse todas las medidas que se vayan a adoptar en el marco de esas medidas cautelares con los peticionarios y los beneficiarios, que son dos cosas distintas. Los peticionarios y los beneficiarios son dos cosas distintas. El primer nivel de comunicación con una medida cautelar son los peticionarios, que son los que accionan en nombre de las comunidades o de las personas. Entonces, el problema es que el Estado nunca entiende eso. Siempre se quiere ir con los beneficiarios y hay beneficiarios que son víctimas, pero que no tienen todo el panorama de lo que tiene el peticionario, porque esto al final es un proceso. Solo para mejorar los niveles de comunicación, y creo que institucionalmente sí debería ser con los peticionarios en este caso. Solo para cerrar ese tema. Y volver a aterrizar, Licky, se lo voy a decir así como se lo he dicho a varios directores. Se lo decía a los directores de la COPRED y se lo voy a decir ahora a usted. Créanse que son un ente rector. Créanse que son un ente coordinador
para el cumplimiento de una acción que provino de una violación de derechos humanos. Entonces, ese es el tema, que muchas veces muchos directores, no lo digo por ustedes, han pasado una infinidad desde que eran COPRED antes, hasta el día de hoy, que todavía los directores no se han creído que pueden convocar a las diferentes instancias del Estado para el cumplimiento de estas medidas cautelares como tal. Entonces, mire, yo pensando un poco si Infom puede y tiene la capacidad, pero no tiene recursos, entonces habrá que ir a decir al ministro de Finanzas, mire, necesitamos determinada cantidad de plata para poder cumplir esto. Pero ya tendríamos que tener la estimación. El problema es que creo que ni siquiera eso vaya ahorita. Si vamos a ir con el FODES, es decirle, mire, necesitamos para X cantidad de comunidades, porque proviene de esto. Y ellos tienen un equipo técnico que podría apoyarle en el tema del posteo. Y ellos ya tienen el mecanismo creado para el tema de proyectos de agua, porque ya vinieron hace meses aquí a socializar eso en el tema. Pero aquí lo que queremos, licenciado, son cuestiones de proyectos como tal. No va a dejar que el FODE le vaya a decir, mire, le vamos a dar tubería y le vamos a dar cemento, porque todo no es cumplir una medida cautelar. Eso es dar un proyecto de los que ellos tienen ahí en este tema. O una transferencia de ministerio al Infom, no sé, algo, digamos, en este caso. Ahí en finanzas siempre usan un término muy coloquial que es rascar la olla, que eso es básicamente lo que hay que hacer ahora, en este sentido. Entonces, lo que le voy a pedir, y le pido, licenciado Amezquita, que para el día miércoles me lo mande de forma física el plan de implementación, y a partir de ahí yo lo voy a citar nuevamente, para que entonces empecemos ya a trabajar en función del cumplimiento de esa medida cautelar, pero a partir de un plan de implementación, que eso involucre a toda la institucionalidad pública, Ministerio de Finanzas, Infom, Mides, son de los que se me ocurre ahorita que tienen, uno tiene el pisto y los otros tienen esa capacidad ejecutora y que pueden muy bien contribuir a eso. No le ofrezco al Ministerio de Comunicaciones porque ahí mejor es un tema que vamos a hablar después, pero por lo menos estas instituciones que sí tienen la capacidad, que sí tienen hoy por hoy la infraestructura técnica para poder hacer esto, lo que necesitamos es la voluntad de empujarlo de forma real, y es por los compañeros y compañeras que están aquí, de 14 años, desde las comunidades donde viven en Zipacapa, San Miguel Ixtahuacán, que ahorita estamos comprobando que nunca fue desarrollo ese proyecto que se fue a instalar allá, trajo más problemas que beneficios para el país y para las comunidades en particular. Entonces, para no darle tanta vuelta, Lic, le pido ese plan de implementación para el próximo miércoles, bien definido. Ponga un equipo técnico a que le construya ese plan de implementación, donde esté involucrado Infom, no lo excluye, sino que es la institución principal que lo nombra, incluso la medida cautelar. Pero puede haber otros mecanismos de financiación y de ejecución de proyectos que puedan permitir. Entiendo que el Infom tiene su propia ley, tiene sus propios mecanismos de adjudicación, el FOES tiene otros mecanismos, habrá que ver cuál es más rápido, cuál es más lento, pero eso es parte de lo que ustedes tienen que valorar ahora para que las comunidades tengan un planteamiento real, porque incluso ese plan que usted va a construir lo vamos a tener que consultar con los compañeros para que le digan si está bien o no está bien, o mire, por aquí debería ir la cosa, porque así lo marcan las medidas cautelares, o ese es el fin de las medidas cautelares. Gracias, diputado. En principio tiene usted mucha razón en cuanto al deber del Estado de respuesta y de manera integral. Creo que hay varios puntos aquí, ¿verdad? Un primer punto, como ya se dijo, es que el papel de la empresa minera sigue marcando negativamente la vida de las comunidades, y eso no se debe dejar en el olvido, por una parte. Por otra parte, la denuncia que hizo acá el representante, perdón, ¿cómo era su nombre? Carlos Loarca. Licenciado Loarca, respecto al trabajo forzoso, tampoco se debe dejar en el olvido, y es algo que debe ser parte de la agenda, diputado, me parece importante. Estoy consultando aquí con mis colegas que estos archivos son archivos que están en la comisión de liquidación
están bajo la Comisión de Liquidación porque son instituciones que están en liquidación, pero no quiere decir que no los podamos buscar, que no los podamos conseguir. Además tenemos el deber de responder de la comunicación que hicieron los compañeros, lo reconozco y lo vamos a hacer inmediatamente, y les vamos a entregar este informe de cosas que se han hecho de manera como continuación a ese proceso. Tomo nota también de lo relacionado a nuestro colega, necesito investigarlo porque no lo conocía, pero no está quedando en el aire. Y diputado, le pediría nada más si nos diera un plazo de 15 días, porque nos da un plazo de 8 días, creo que no es tan realista, pero 15 días con mucho gusto yo le podría entregar un documento. Nuestro papel es de ente coordinador, y por supuesto que como ente coordinador debemos involucrar a otras instituciones. Creo que lo que ha dicho el informe en cuanto a esos dos proyectos es valioso como parte de una solución más integral, entonces me parece muy importante mantener dentro del plan. Y para nosotros al final, diputado, lo que usted está proponiendo es una ayuda porque abordamos un caso de manera integral y agradecemos pues el interés que tiene el Congreso de la República y vamos a avanzar en el proceso. Entonces solo nos pediría que nos diera un plazo de 15 días. Con mucho gusto. Nos parece también muy oportuno validar el plan con las comunidades, son los sujetos del plan. Entonces, si quiere, entonces hagamos una cosa, mándeme el 29 de noviembre a mí el plan y de una vez déjele una fecha a los compañeros. Como usted me lo va a mandar el 29, de una vez propóngale en el marco de la buena fe, compañeros, que eso también lo dicen las medidas cautelares, para que vea que si hacemos la tarea aquí. Que los primeros días de diciembre usted pueda de una vez en paralelo planificar un taller de socialización de ese plan de implementación de la medida cautelar con los compañeros, que en este caso los peticionarios, y que ellos decidan quiénes quieren estar. Solo vean de una vez, cerrando esta reunión, si se hace aquí en la ciudad o se hace en San Marcos, o se hace en un punto intermedio, puede ser Shela, no sé, ahí usted. Y depende de la fecha, de repente hasta podemos acompañar ese taller para que empiece este tema de diálogo y de construcción colectiva. Y creo que esta primera medida le puede a usted generar un mecanismo de implementación del resto que hay ahí y que hay varios que tienen. Mire, el tema de la sentencia de Laguna Larga son paréntesis en el marco de lo de la medida cautelar que a ellos les fue otorgada, y el amparo que después con el mínimo vital. Creo que ahí hay una ruta que no se ha explorado. El tema de ese amparo con el mínimo vital, que es un poco parte de lo que los compañeros están viendo aquí, que es el tema del agua. Hay incluso la responsabilidad, y eso, Lica, es que antes que me olvide, tómelo muy en cuenta. Ese es un clavo que ustedes están teniendo ahí, y que aunque fue emitido cuando Yamatei era presidente, le puede repercutir las consecuencias del incumplimiento a este presidente, porque el amparo indica que es el presidente de la República y varios ministros quienes deben darle cumplimiento a esa sentencia de amparo. Habla el presidente, habla la ministra de Educación, habla el ministro de Salud. Creo que ahí está Fontierra, creo que está también, porque ahí con el tema de extinción de dominio no logramos nada, pero sí habla de Fontierra, y habla de, son 7 instituciones del Ejecutivo, porque era escuela, centro de salud, el Ministerio de Comunicaciones, pero también hablaba del tema de la carretera, el tema de calles, y el Ministerio de Finanzas, que era el que tenía que poner la plata. Entonces ahí hay 2 actores que están claritos, presidente y ministro de Finanzas. Antes que me olvide, es un tema que tienen ahí muy suelto, que de hecho los voy a citar por ese tema en los próximos días para el cumplimiento de medidas cautelares en el marco de esto otro, pero no quería dejar pasar eso, y creo que hay un mecanismo, hay que explorarlos. Creo que lo que no se ha hecho es explorar cuáles son las posibilidades que hay. Hay algunas sentencias de amparo que creo que pueden ayudar mucho en este caso para los compañeros. 14 años esperando un proyecto de agua potable.
es bastante complicado, porque no solo es el trabajo que los compañeros denuncian, no solo las cuotas que les querían cobrar, sino que el tema de la gestión. Incluso aquí, en lugar de que ellos vinieran aquí a pedir, el Estado debería ir a decirles, miren, aquí está la solución, porque eso es resarcir el daño que se hizo. Pero no estamos todavía para esas discusiones en este país, pero en medida que podamos ir creando mecanismos a partir de este tipo de situaciones, creo que podemos ir avanzando mucho. Entonces, quedamos con las fechas. 29 de noviembre usted me manda el plan, licenciado Mezquita. Si necesita hacer consultas con el FOMO, con las otras instituciones, creo que ustedes tienen el canal ahí. El taller podría ser el 5 de diciembre en San Marcos, si les parece. Primero preferimos recibir la propuesta. Los recursos, el financiamiento y todo eso para ver. Mire, yo creo que a veces hay que ser flexibles en algunas cosas. Este es un punto de diálogo. Mire, el 29 los compañeros igual pueden mandarle a ustedes las propuestas para que ustedes lleven el 5. Si no, le proponemos otra fecha. Pues, entonces, quedemos inicialmente el 29, mándenme la propuesta a mí y mándenselo a los compañeros a través del mecanismo y dejemos como una fecha de discusión el 5 de diciembre para poder ir sentando, digamos, las bases en ese marco de lo que hay que ir trabajando, porque seguramente muchas de las cosas van a quedar para el 2025, pero para que ya en enero tengamos puntos de inicio, de referencia, y no volvamos a tener una reunión de este tipo para informar ni nada, sino que ya sea reuniones de trabajo y de implementación real durante el 2025. Agradecerles, compañeros, la presencia, al licenciado Adrino, licenciado Mezquita y a sus equipos de trabajo, y doy por cerrada esta citación. Diputado, ¿habría otra citación para diciembre entonces? ¿O? Mire, yo esperaría que sea la discusión del plan. Es que lo que sucede es que si no tenemos plan, de nada sirve citar. Entonces, que en el marco de que el plan debe ser consensuado con ustedes, démonos la oportunidad el 5 de revisar el tema de lo que ustedes trabajen, y a partir de ahí planteamos la otra citación de una vez con fecha y todo. No tengo problema con citar.